Bueno, tema para esta noche, situación complicada, escenarios que pueden venir para cualquier lado, ¿no? ¿Qué tantas diferencias hay entre los dos escenarios que se brindan hoy? Entre los dos escenarios que vos tenés hoy, desde el punto de vista político, y a eso te referís, Sí. eh, yo te diría que la diferencia sustancial está en la credibilidad hoy. Si vos mirás lo que están proponiendo más o menos los dos candidatos, en general es muy parecido. Puede haber alguna diferencia en los tiempos, pero el tema es lo que vos le creas y a quién le crees que es capaz de hacer lo que te está prometiendo. No hay que olvidarse que hoy los dos candidatos están buscando de cualquier manera conseguir los votos que le hacen falta para llegar. Ahora, cuando la idea de las charlas en este caso es tratar de explicarle a la gente dónde estamos parados, cuál es la realidad de todo y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Después cada uno sabrá, en base a lo que le promete cada candidato, qué le cree y qué no le cree. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo creo que la realidad de hoy es muy compleja y la salida no es tan sencilla como una promesa puede parecer. Claro. Este, ¿Y dónde estamos parados hoy? Hoy estamos parados, como te decía antes, en una situación complicada desde el punto de vista social, que eso es un tema que no es fácil de resolver, y también desde el punto de vista económico, con la gravedad que tiene el hecho de que, desde el punto de vista económico, esa dificultad que vamos a tener, sin duda, no ha llegado todavía a hacerse carne en la gente, en el bolsillo de la gente, en la realidad de la gente, sobre todo en las grandes ciudades. Cuando vos hablas con la gente todavía no tiene efectiva conciencia de dónde estamos parados, ¿eh? De que hay toda una especie, digamos, de manto, de cobertura hasta llegar al cambio de gobierno. Y que el nuevo gobierno va a tener que, guste o no guste, efectuar ajustes en la economía de cada uno de nosotros, o de la que vivimos cada uno de nosotros. Y es un gobierno que se va a encontrar además con la necesidad, entre comillas, de cumplir con todas las promesas, y en ese cumplimiento de promesas están los reclamos de todos los sectores, porque acá lo que no podemos dejar de mencionar es que no solo es el campo el que está reclamando hoy, están reclamando prácticamente todos los sectores de la economía. Y después está reclamando la sociedad. O sea que podemos esperar que algo más grave que esta situación. Desde el punto de vista económico global, Sí. no del campo, global, yo creo que viene un proceso de ajuste que se va a sentir en los bolsillos de la población. Esto puede implicar que el campo esté mejor, porque el campo es el que peor está hoy. ¿Se entiende esto? Es decir, si vos analizás los diferentes sectores que componen la economía argentina, evidentemente el campo es el que más ha sufrido en estos 12 años, que no lo notó durante mucho tiempo por un escenario internacional muy favorable. Al desaparecer ese escenario internacional, vos empezás a notar todos los problemas que había en cuestiones de política interna. Bueno, esas políticas internas que afectaron al campo probablemente cambien. Yo creo que seguramente van a cambiar. Independientemente del candidato que gane, porque ya sea por una cuestión de convencimiento o por una cuestión de necesidad de generar confianza y de poner a producir de vuelta al sector más dinámico de la agricultura, de la economía argentina, van a ayudarlo. Entonces van a sacar retenciones al trigo, van a abrir los mercados, van a disminuir las retenciones al maíz. Hasta Scioli te está prometiendo hoy que va a sacar las retenciones a la soja, ¿viste? Pero bueno, después está lo que vos le creés, no le creés, y qué es posible y qué no es posible. Si vos me decís, ¿se pueden sacar las retenciones a la soja? Yo te tengo que decir, no. Es una promesa más de la campaña. Pero no se la crean, se la diga quien se la diga, porque no es posible. Seriamente, hoy no es posible. Vos me decís, ¿se puede salir del cepo al día siguiente, del 10 de diciembre, como promete Macri? También te digo, no. Seriamente no es posible. Entonces, por eso te digo, tenés que empezar a depurar qué es posible y qué no es posible. Podés sacar la retención al trigo, podés sacar o disminuir las retenciones al maíz, podés estar también el tema del consumo interno, podés abrir los mercados para que se exporte trigo, podés abrir los mercados para que se exporte maíz. De hecho, eso va a significar, y lo estamos viendo hoy por hoy, una mejora en los precios, lo estamos teniendo. Podés, si querés y tenés voluntad política de hacerlo, disminuir 5 puntos, como dice Macri, las retenciones de la soja. Lo podés hacer, las podés sacar del todo, no lo podés hacer. Ahora después vienen los demás temas. Acá estamos en una zona muy particular, porque es una zona que, digamos, no es la zona más complicada, porque es una zona productivamente buena, es una zona que no está tan distante de los lugares de entrega, de los puertos, de lo que sea. Pero vos tenés zonas
mucho más complicadas, Salta, Tucumán, Santiago, Chaco, que también producen, más allá de los productos que se llaman economías regionales, que también producen soja, que producen maíz, que producen trigo o girasol, y que hoy, si no haces, además de la quita de retenciones, una política de apoyo diferencial para esas zonas no van a ser productivas. Es decir, no van a tener rentabilidad. Entonces, ahí también viene la diferencia con los candidatos. Habrá que ver. Macri está dispuesto a dar subsidios al transporte, a los fletes, ¿no? O algún tipo de apoyo específico a esa zona, o le va a decir no jueguen con las reglas del mercado. Porque $150, $160, que podría ser el precio del maíz sin retenciones, es un precio probablemente rentable, ahí nomás, pero rentable al fin, para zonas como esta. Ahora vos ponés $150, $160 hoy en el Chaco, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Salta, tampoco te cierra. Porque el flete... Sí, el flete te está comiendo todo. Te come todo. Y además si hubiera, como se supone que va a haber una devaluación... Eso es de esperarse una devaluación. Sí, es necesaria. Es necesaria. La Argentina vive una realidad cambiaria irreal. Nadie cree hoy que el tipo de cambio es 9,50. Sí. Es como te acordás el final del 1-1, cuando todos sabíamos que el 1-1 ya no era. Sí, no era así. Actuábamos como si fuera, pero no lo era, y todos sabíamos que algún día se iba a terminar, y un día nos sopapearon un poquito y nos dijeron, muchachos, se acabó la fiesta, hay que pagarla. Ahora va a pasar lo mismo con el dólar. Pero el cambio no va a ser de un día para el otro, o sea, o de una semana para la otra, o de un mes para el otro. ¿Vos te referís a la devaluación? De todo. No, a ver, pues son cosas distintas. La devaluación debería... A ver, la devaluación tenés dos propuestas acá. Una gradual, que es la de Scioli, que te dice hay que devaluar, pero gradualmente, y una brusca, que es la de Macri. Si vos me decís a mí cuál es la que habría que hacer, y hay que hacer la brusca. Porque si vos haces una devaluación gradual, paralizás todo. No sé si me entendés. Si vos tenés un candidato a presidente que te dice, mira, el tipo de cambio hay que ajustarlo, pero lo vamos a hacer gradualmente. ¿Vos qué vas a esperar? Al final, lo más que me podés esperar, porque decís, quiero esperar que termine de devaluar que termine de devaluar para vender a un precio mejor, por ejemplo. Claro. En cambio, si lo haces de shock, de golpe, vos automáticamente ya sabes las nuevas reglas. A partir de acá esto es así. El problema del shock es que pasa con el resto de la sociedad, que se ve impactada por el golpe que significa la devaluación en los precios, en la inflación. ¿Entendés? Es decir, ahí es la diferencia. Si vos me decís, como sector agropecuario, a mí que me interesa la devaluación, el shock. Ahora, si yo miro el conjunto de la sociedad, a los que vivimos, además del campo, digamos que vivimos de nuestro sueldo, de nuestro dinero, vos decís, pero te vas a generar inflación. Y sí, te vas a generar inflación. Claro que va a aumentar los combustibles y va a aumentar todo lo que nosotros... Entonces, eso es lo que tenés que entrar a analizar. Entonces, cuando vos entras a analizar todo el contexto, decís, la salida no es tan fácil. No es blanco o negro. Y eso es lo que se está produciendo hoy en la sociedad argentina. El blanco o negro. Y el blanco o negro no termina bien. Porque va a haber sectores muy perjudicados y sectores que no se van a ver tan beneficiados como esperan verse. Y eso va a generar, por eso digo, lo que hay que tratar de ver es, en estas charlas yo le explico a la gente, le trato de explicar que tengan claro cuál es la realidad. La realidad económica, para tenerlo más claro todavía, no es tan grave como la del 2001. No es tan grave. Eso le iba a preguntar. Mirá para atrás, mirás para atrás y vos me decís, no es tan grave. Seamos claros. En el 2001 estábamos económicamente mucho peor. Todos, inclusive el campo. ¿No? Todos. La realidad social es mucho más grave que la del 2001. Entonces vos me decís, la realidad económica no es tan grave. No es tan grave. Y además se arregla con medidas. Vos devaluás, tendrás que soportar el costo político, vos haces los ajustes que hay que hacer, reducís o reacomodás algún gasto para que se acomode con los nuevos ingresos, porque está claro que de entrada el nuevo gobierno, si quiere cumplir con las promesas, va a tener menos ingresos, pues si te bajan retenciones, quiere pagar el 82% móvil, no se puede todo. Entonces vos decís, reacomodar los gastos, se acomoda. La realidad económica se acomoda con decisiones políticas. La realidad social, vos no la acomodás con una resolución. Y vos hoy tenés, como yo le explico a la gente en las charlas, vos tenés 45% de la población argentina que depende de pagos de un gobierno. 45% de la población. ¿De qué estamos hablando en ese 45%? Planes sociales, por supuesto, 8,5 millones de jubilados y pensionados, 3,600,000 empleados públicos.
Es así, y eso no va a salir el 11 de diciembre a decir, esto desaparece. Eso lo vas a seguir teniendo, y el 15 tenés que pagar el aguinaldo. Claro. Y el 25 o el 26 tenés que pagar el sueldo. Y te van a dejar la caja vacía. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, esa es la realidad social que vos no podés desconocer. O sea que por lo pronto tenemos que esperar un diciembre complicado. Sin ninguna duda. Yo creo que sí. Salvo que el nuevo presidente diga, no, mira, vamos a pasar la fiesta así como estamos, pero en la medida que prolongue, digamos, la agonía, el enfermo se le va a morir más rápido. Entonces, yo creo que hay que hacer los ajustes del caso, tenemos que estar preparados para eso. A nivel global, a nivel del sector vamos a estar mejor. Ajá. Y eso es una realidad que no se puede desconocer. Es decir, vos tenés hoy, por supuesto que todos vamos digamos, los bien intencionados, tenemos que tratar de que esto se encarrile, ¿no? Pero tenemos que saber cuál es la realidad. Es decir, y yo no puedo, y después tenés otro tema, que son los subsidios, porque yo te hablo de los planes sociales, después tenemos todos los subsidios que se dan fundamentalmente en los servicios públicos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es mucho más en gastos que los planes sociales para que vos tenés subsidios, casi el doble. Y eso también tenés que reacomodarlo. ¿Y vos te crees que de un día para otro a un tipo que en Buenos Aires paga 30 o 40 pesos de luz ahora por bimestre? Sí. Esto no es chiste. No, ¿sí? No, sí, así. Es así. Le vas a decir, bueno, a partir de ahora tenés que pagar 1.000, 1.500. Es lo que deberías decirle, pero también tenés que pensar que esa misma persona hoy paga 30 o 40 pesos y gana 6.000, 7.000 pesos por mes. Ahora, pero alguien está pagando esa diferencia. La estamos pagando todos. Claro. La estamos pagando todos. El tren también, sí, el tren. Sí, bueno, lo que pasa es que la gente que lo recibe no lo sabe. Por eso es que no le llegó la crisis económica al bolsillo. Pues es una persona, digamos, un obrero, un trabajador de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que le pagan 7.000 pesos por mes, para decir cualquier cifra, pero para que tengas una idea. Y que paga 30 pesos de luz, 2,50 el colectivo. Ahora, si vos ajustás la luz, el gas, el colectivo, el teléfono, ese tipo con 5 o 6.000 pesos ya no vive, como vive hoy. No, para nada. Bueno, pero ¿cómo reacomoda esa realidad? Es decir, le vas a... ¿Entendés lo que te digo? Sí, tengo que aumentar el sueldo a él. Tenés que aumentar el sueldo y terminás en la misma. Porque lo que sale de un lado entra de otro. Entonces lo que tenés que hacer es un plan que te lleve en un proceso lo más corto posible al reacomodamiento. Eso es lo que yo te digo. Eso es lo que yo te digo del conflicto social que tenés que buscar evitar. Por último, Carlos, te digo, así para no quitarte más tiempo, si a una persona que vive con su sueldo o a un productor agropecuario, ¿qué consejo le daría? ¿Qué tiene que tener en cuenta para este año que se viene? Son dos cosas distintas. A la persona que vive con su sueldo, que sepa que hasta ahora vivió una realidad muy parecida a lo que fue la salida de la convertibilidad. Es decir, el ejemplo más típico. Todo el mundo viaja ahora. Sí. ¿Por qué? Porque es barato. Porque es barato. Entonces cuando vos ves esa realidad decís, hay algo que no me cierra acá. ¿Está claro? Hay algo que no cierra. No puede ser que el mismo jean que yo me compro acá por 1.200 pesos vayas a Europa, a Brasil o a Estados Unidos y lo compré por la mitad de precio o menos. Menos también. ¿Está bien? Bueno, eso no cierra. Eso no está bien. Hay algo que no cierra. Tampoco cierra, y esto también es cierto, que un obrero, digamos, del mismo rubro, un empleado del mismo rubro, en Brasil gane, no sé, $500, $600 y acá gane 1.500, 2.000. Ahí tenés un problema de tipo de cambio, porque el de acá no se está haciendo millonario y el de Brasil se está muriendo de hambre. Entonces hay un problema de relación precios relativos que parte a partir de un tipo de cambio que vas a tener que ajustar. Si vos vas a Europa, yo hablo con amigos, ¿cuánto te necesitas en Europa para vivir? Bien, muy bien, pagando alquiler y todo. 2.000 euros. 2.000 euros son al tipo de cambio oficial 20.000 pesos. Vos me decís que acá con 20.000 pesos, hablando de Buenos Aires, estoy diciendo, ¿viste? Te cuesta mucho. Y yo estoy hablando de allá, estás viviendo en Europa un tipo de vivienda. Entonces, hay algo que no está cerrando, tipo de cambio. Eso es un ajuste que se tiene que venir. Eso al tipo que vive de un sueldo le va a pegar. Lo va a hacer caer. Lo va a hacer caer, lo va a hacer vivir la realidad. Es decir, nadie puede pensar en la Argentina que una persona con 6, 7.000 pesos puede vivir como vive hoy. Ahora, ¿cómo vivió esa persona hasta hoy? Con subsidios acá, subsidios allá, con una realidad. Que cuando vos la quieras acomodar, tenés que ver cómo la balanceas. Eso, digamos, para el común de la población que no depende del sector. Pero también después tenés por otro lado que tenés el sector más dinámico de la economía argentina, el sector que más produce, el sector que evidentemente permitió que se generaran todos estos despropósitos a partir de lo que el sector le dio, permitió en el sentido de que generó los recursos por supuesto, para que esto se hiciera así, que está muy golpeado. Y si vos mirás las crisis de la Argentina siempre fueron igual.
empiezan con un campo muy golpeado y después esa caída del campo se arrastra al resto de la economía. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Cuando vos venís a ciudades como esta, pueblos como este, te recorres, te das cuenta. ¿Qué te dicen los comerciantes? Los mismos dueños de los hoteles. Che, ¿cuándo se reactiva el campo? Que ya, ¿viste? Claro. Que no funciona. Bueno, pero eso llega después que al campo se lo golpea. Entonces, para empezar a recuperar todo esto, vos tenés que darle salida al campo. Cagamos palo a la gallina y... Exactamente. Pero eso fue la historia de Argentina. ¿Cómo puede ser? Esa es la historia. ¿Cómo ellos no lo vieron? ¿No lo veían todo el mundo? Y ellos bueno, no? porque digamos que el político piensa únicamente en el sostenimiento de su poder. Y cuando descubre una de las grandes debilidades del campo, ¿sí? Yo siempre le doy un ejemplo a la gente en las charlas. Si yo fabrico una silla y la fábrica de sillas me va mal, la tengo 1 año, 2 años, al tercer año la cierro. Por supuesto. Si yo produzco en el campo y 1 año me va mal, al año siguiente trato de invertir más para recuperar. Y si me va más o menos, al año siguiente pongo más plata porque digo, tengo que salir. No dejo el campo, no abandono el campo, salvo cuando ya estoy muerto. Y cuando ya no tengo más salida, digo, bueno, lo tengo que entregar porque no puedo seguir. Pero hasta me endeudo para tratar de salir de la situación. Cosa que el que hace una fábrica, una industria, no lo hace. Hace una industria, llega un momento que dice, chao, me voy, se acabó el negocio, cambio, cierro el kiosco, pongo otro. ¿Entendés? Entonces, eso al campo estructuralmente le juega como una debilidad frente al político. Porque el político que ve, y que a pesar de, que fue lo que pasó estos años, a pesar de las políticas que todo el mundo decía, che, te estás equivocando, el campo seguía produciendo. Es más, si vos mirás las cifras, te guste o no te guste, Cristina Kirchner termina con una cosecha récord. Sí. Me van a decir es el clima, lo que ustedes quieran. Termina con una cosecha récord. Cuando empezó Néstor Kirchner la presidencia en el 2003, la Argentina producía 60 millones de toneladas de grano. Hoy produce 110, 115. Con un mercado internacional desfavorable terminó. Ahora. Sí. Pero también empezó con un mercado internacional desfavorable. El mercado internacional bueno lo tuvo Cristina del 2007 al 2011 y un poquito en el 2013. Pero ese fue el mercado internacional bueno. Ahora, el nuevo presidente no va a tener ni siquiera la chance de eso. Porque los precios internacionales no van a volver a los que eran. Ahora, estos precios internacionales que tiene hoy el mundo para los productos trigo, maíz, soja, girasol, o los aceites, las harinas, son buenos. Es decir, un productor argentino, hoy la soja argentina se vende en el mundo a $360. Lo que pasa es que el productor argentino cobra $230, que no son dólares, son 2.300 pesos, que se lo dividís por 16 te da $140. Entonces, de $360 efectivos que entran a Argentina, al productor le dan 140. Ahí está el problema, pero es un problema absolutamente interno. El productor argentino nunca cobró por su soja lo que llegó a valer en el mercado internacional. Cuando vos te hablan de la soja de $550, $600 que existió, era la soja que la Argentina vendía, al cual el gobierno se le sacaba el 35% y después le daba eso a los productores. Pero el productor nunca recibió $600 por tonelada. Como tampoco nunca recibió 350, como está pagando hoy por la soja argentina. ¿Cuál es el tema? Que si vos 350 le sacás los 35 más el diferencial cambiario, llegás a 140 y ahí no hay negocio que cierre. Tenés un precio más bajo del que tenías en la época de Menem, inclusive con 1-1. Y eso es lo que está pasando. Por eso digo, el problema económico se ajusta, se arregla, y se va a arreglar, creo yo, sobre todo para el campo. Porque ¿sabes qué pasa? El político que venga, le hace falta. ¿Qué otro sector conocés vos de la economía argentina que genere dólares genuinos? No hay. Porque algunos me dicen, no, pero exportábamos autos. Sí, pero antes de exportar un auto, importás el 70% del auto para armarlo y exportarlo. Y una parte y es mayor el consumo interno de autos, digamos así, que lo que vos exportás. Por lo tanto, la balanza comercial te da déficit. Y así con toda la industria. Lo único que te da superávit en la balanza comercial es el campo. Porque vos prácticamente en el campo no tenés, es mínimo el insumo importado que tenés. Todo exportás. Y tenés un consumo interno bajo respecto a lo que producís. De forma tal que durante todos estos años que hizo un campo que generaba un superávit de $40.000 millones, que era lo que exportaba el campo, 26, 27 mil millones de dólares se iban a ¿qué? A darle los dólares a la industria para que la industria pudiera importar todo lo que después exportaba. Pero la balanza comercial de la industria, fuera del campo, es negativa. La balanza comercial positiva es la del campo. Cuando el campo ya no puede crecer tanto porque los precios no ayudan y además los precios internacionales bajan, las exportaciones argentinas empiezan a caer y por eso pasamos de tener superávit a tener déficit. Todo esto, si vos mirás a lo largo de la charla, yo se lo explico a la gente, empieza después del 2008. Es decir, aunque a muchos les cueste llegar hasta ahí porque es de alguna manera reconocer culpas, el gran problema de la Argentina empieza en el 2008, en la pelea del gobierno con el campo. Porque si vos mirás hasta el 2008, a pesar de las dificultades que había y que vos le decías a los productores, guarda que esta política es negativa para ustedes, el productor seguía produciendo.
y producía cada vez más, invertía cada vez más y ganaba plata, seamos honestos, ganaba plata. En la pelea del 2008, el productor lo que no se dio cuenta es que si bien es cierto que después 3 o 4 años más ganó plata, no se daba cuenta que el gobierno avanzaba en políticas mucho más negativas, que el día que desapareciera ese escenario internacional iba a pasar lo que terminó pasando ahora. ¿Entendés? Es decir, porque cuando le pusieron los ROEs, por ejemplo, se los pusieron en mayo del 2008. Pero claro, el productor estaba de alguna manera, entre comillas, distraído únicamente por la 125 y no se dio cuenta que le ponían algo que era más perverso que eso. Entonces, todo esto es lo que se está pagando hoy. Que, insisto, lo reacomodás con la voluntad política al nuevo gobernante de cambiarlo. Son normas que hay que dictar, que en la mayoría de los casos los dos candidatos la tienen redactada, las firmarán y se acabó. Entonces el campo va a estar mejor. Ahora, después hay que ver cómo aprovechás esa mejoría del campo. Porque después vas a tener vos un montón. La industria te va a reclamar, claro, y el resto de la sociedad te va a reclamar. Sí, sí. ¿Y cómo haces? Porque no vas a tener el escenario de la soja a $600 que te permitía quitarle una. Vas a tener una soja de 350 y el productor que te va a decir, así no te produzco más soja porque si me seguís sacando el 35% tampoco me cierra. Entonces, esto es lo que siempre dijimos que iba a pasar, que por suerte para el gobierno que se va le va a terminar pasando al que viene, por desgracia para el que viene le va a terminar pasando al que viene, y por desgracia para todos nosotros sabíamos que iba a pasar. Y lo vamos a tener que pagar todos. Es así, lamentablemente. Gracias por tu tiempo. No, por favor.